Hello again. How are you? Now we are going to do natural sciences. Okay, we are going to continue with our unit about matter. Recordáis que habíamos empezado una unidad sobre la materia y decíamos que materia es todo lo que nos rodea, todo lo que pesa y ocupa un lugar en el espacio. So today we are going to go straight here. We are going to move to page 8. You copied in your notebook these texts. So what we are going to do today is to listen and read these texts here, okay? So here we have the scientist as always, and she says, what different ways can you change plasticine? Is it still plasticine? Read and find. You have to find 4 physical changes in matter and 4 chemical changes. Entonces vamos a ver, lo primero a lo que nos invita la científica es a pensar en qué modos diferentes podemos encontrarnos, por ejemplo, en la plastilina. ¿Es todavía plastilina cuando le provocan unos cambios, cuando reacciona a algunos cambios? Tenemos que pensar en esto primero, en lo que nos propone la científica. Y después nos viene aquí en este recuadrito, como siempre, al principio de meternos ya en materia, 2 preguntitas. Nos dice read and find, lee y averigua. 4 physical changes, 4 cambios físicos, and 4 chemical changes, y 4 cambios químicos. 4 cambios físicos y 4 cambios químicos. ¿Ok? So you have to do this in your notebook. Okay? This is what you have to do. Once we listen to these texts, you have to do this activity in your notebook and then these activities in your notebook too. You have Tuesday and Wednesday to do these activities. So do not send me on Tuesday the task. Send it to me on Wednesday. All right? You have 2 days to do these activities. Okay, let's go and listen. Page 8. Changes in matter. Matter can change in many ways. These changes are classified into 2 types: physical changes and chemical changes. Physical changes. In a physical change, no new substance is formed, and the properties of the substance stay the same. Let's see some physical changes in the case of water. Change of state. When we freeze water, it changes state from liquid to solid, but it's still water. Change of shape. When we pour water to another recipient, it changes shape, but it's still water. Change of size. The water vapor expands to occupy as much space as possible. When temperature increases or decreases, water can change from one state to another. Changes of state in water. When you heat solid water over 0 degrees Celsius, it changes into a liquid. Water melts. When you heat liquid water over 100 degrees Celsius, it changes into water vapor. Water evaporates. When you cool water vapor below 100 degrees Celsius, it changes into a liquid. Water condenses. When you cool liquid water below 0 degrees Celsius, it changes into a solid. Water freezes. Okay, so you have here the answer to these questions. Okay, physical changes. There is a change of state, a change of shape, a change of size.
And then we have changes of state in water. Water melts, water evaporates, water freezes, and water condenses. Okay? Now we are going to move here and we are going to listen to the chemical changes. Here we have the physical changes. Physical changes. And here we have the chemical changes. Ready? Steady, go. Page 9. Chemical changes. In a chemical change, a new substance or substances form. In a fire, wood burns and changes into a new substance called ash. This metal chain is changing into rust as it reacts with water and air. So, as you can see here, the physical changes, the main characteristic is that the substance doesn't change the origin. O sea, en los cambios, cuando se producen cambios físicos, no hay un cambio en lo que es la sustancia como tal. El agua va a seguir siendo agua independientemente de si está en forma de hielo o en forma de vapor de agua, pero es agua. En cambio, en estos productos químicos, perdón, en estos cambios químicos, sí que se cambia la sustancia. Lo que antes era leña, al aplicarle fuego, ahora se convierte en ceniza, ¿vale? Por eso es diferente un cambio químico a un cambio físico, ¿vale? Esto como lo podéis leer y lo podéis ver un montón de veces, si tenéis alguna duda, como la semana que viene haré una videollamada para que me preguntéis dudillas, pues luego me preguntáis, ¿vale? Si os ha quedado algo, alguna duda en estas cuestiones en cuanto a cambios físicos de la materia o cambios químicos de la materia. And now we are going to continue with these activities here. As I told you, you have 2 days, you have Tuesday and Wednesday to do these activities. This one and these 3, okay? Do not do activity 5. We'll do the quiz a different day, okay? But let's go to number 2, all right? This is a song. When you warm ice, it melts. When you warm ice, it melts. It changes from a solid into a liquid. When you warm ice, it melts. When you warm water, it evaporates. When you warm water, it evaporates. It changes from a liquid into a gas. When you warm water, it evaporates. When you cool water vapor, it condenses. When you cool water vapor, it condenses. It changes from a gas into a liquid. When you cool water vapor, it condenses. When you cool water, it freezes. When you cool water, it freezes. It changes from a liquid into a solid. When you cool water, it freezes. Perfect. This was nice. Porque aquí nos viene a decir y a explicar a través de una canción otra vez los cambios
que se producen en el agua al aplicarle diferente, por ejemplo, como veíamos aquí, el cambio de estado. Cuando congelamos agua, cambia su estado de líquido a sólido, pero sigue siendo agua. Cuando vertemos el agua en otro recipiente, el agua cambia a la forma del recipiente, pero sigue siendo agua. Cuando el vapor de agua se expande para ocupar todo el espacio posible, sigue siendo agua, vapor de agua, ¿vale? No cambia la sustancia, cambia el estado, ¿vale? Eso es lo que venía a decir otra vez la canción. Bien. Now in activity 3, in your notebook, you have to describe the change. Hay que describir el cambio que se produce. Is it a physical change or a chemical change? Acordaos que el cambio físico no va a variar la sustancia. Puede variar el estado de la sustancia de líquido a sólido o a gas, pero no va a variar la sustancia va a permanecer, va a ser agua. Pero cuando hay un cambio químico, acordaos de esto, lo que era leña, al aplicarle calor, fuego en este caso, se convierte en ceniza. Por lo tanto, aquí sí que hay un cambio en la sustancia. Cuando ya se hace fuego con la madera, deja de ser madera, ya esa sustancia no es la misma y cambia a ser ceniza. Entonces, en estas 6 oraciones tenéis que copiar. You put butter in the sun. ¿Qué ocurre? Si pones la mantequilla al sol, ¿qué pasa? Va a haber un cambio en el estado, pero va a seguir siendo mantequilla. Derretida, pero mantequilla. ¿Entendéis lo que hay que hacer? Hay que poner si se trata de un cambio físico o de un cambio químico, ¿vale? Y aquí tenéis un montón de ejemplos de cambios físicos y aquí de cambios químicos. And then place an ice cube in a dish, on a radiator, or in the sun, and observe any changes. And answer these questions. Aquí nos proponen un experimento. Es que cojamos un cubito de hielo, lo pongamos en una bandeja o en un platito, y o bien lo pongamos en el radiador, que ya no encendemos la calefacción, entonces no va a tener ningún cambio en el estado, o que lo pongamos al sol o que lo dejemos un ratito, no hace falta ni que lo dejemos al sol, que lo pongamos un ratito en una superficie a ver qué pasa. Does the temperature go up or down? ¿Qué le pasa a la temperatura? Does it go up? ¿Sube? Or does it go down? ¿O baja? Does the water change state? Cambia el estado del agua. Empezaba siendo un cubito y luego con el paso del tiempo a ver en qué se convierte. And why? And you have to write down what happens. Tenéis que anotar lo que ocurra with that cube of ice, okay? The ice cube. And then draw and write conclusions. O podéis dibujar las conclusiones en el cuaderno y además tenéis que completar estas oraciones. First, it, primero, ta, ta, ta. It changes from to Cambia de un a un Then it, It changes from a to a This happens because the heat from the sun or from the radiator, the water. You have all the vocabulary you need here. All the vocabulary you need is here. So don't be afraid. No tengáis miedo, que todo el vocabulario viene aquí. Volved a leerlo las veces que necesitéis, ¿vale? And that's all for today, class. This is our Natural Sciences class.
our natural science